Al salvar a una familia del fuego, la vendedora de flores descubre un secreto millonario. Era un día como cualquier otro en el centro de la ciudad, lleno de ruido y parpadeos de luces que hacían que las tiendas brillaran como estrellas. Ana, la vendedora de flores más modesta de la zona, bordeaba las aceras con su carrito cargado de rosas y girasoles. Su vida giraba en torno a esos coloridos ramos. Pero entre el murmullo de la multitud, un grito desgarrador interrumpió su rutina diaria. ¡Fuego! ¡Fuego en la casa! Una nube de humo negro ascendía como serpiente venenosa, trayendo consigo el aroma a madera quemada y miedo. Ana sintió una punzada de adrenalina recorriéndole la espalda, pero algo en su interior la empujó a actuar. Sin pensarlo, corrió hacia el edificio en llamas. El caos la envolvía. El crujido de la madera socavada resonaba como un tambor de muerte. Gente se agolpaba, algunos gritando, otros con los ojos desorbitados. Cuando llegó, vio a una familia atrapada en el segundo piso. La madre, abrazando a sus 2 hijos pequeños. El terror en sus ojos reflejaba el infierno que los rodeaba. ¡Ayuda!, gritó ella, su voz ahogada por el alarido de las llamas. Sin pensarlo 2 veces, Ana, que siempre había sido más que una simple vendedora de flores, encontró la fuerza para entrar en el edificio. Las llamas danzaban y se retorcían como demonios, pero logró llegar a la familia. Con el corazón en la garganta, ayudó a la madre a bajar primero por la escalera de emergencia, sintiéndose un ángel en medio del desastre. Una vez en la calle, el aire fresco golpeó su rostro, pero el estruendo del fuego la seguía atormentando. La gente la miraba con admiración y gratitud. Sin embargo, cuando todo pareció calmarse y la familia escapó del horror, les ofrecieron dinero a cambio de guardar silencio sobre un oscuro secreto. Era un súbito cambio de ambiente, y Ana sintió que el aire se tornaba pesado. «Es solo una donación por tu valentía», dijo el padre. Su mirada era intensa, como si llevara el peso de un pasado trágico. «No hables de lo que viste». Las palabras retumbaban en su cabeza. ¿Por qué querían que se callara? ¿Qué horrible episodio habían dejado atrás? Ana sentía el empuje de la curiosidad y el temor luchando en su interior. ¿Debería aceptar ese generoso ofrecimiento y continuar su vida, o tenía la obligación de descubrir la verdad? Las sirenas de los bomberos aún resonaban, un recordatorio constante del caos que había dejado atrás. Ana se giró de pronto sintiendo la mirada de un extraño. Un hombre con un sombrero de ala ancha la observaba desde la distancia. Su figura parecía reforzar el misterio que envolvía a la familia. ¿Quién era? ¿Y qué sabía de ellos? Todo era confuso. El peligro, la fortuna que flotaba ante ella, el secreto que podría arrastrarla a un mundo de mentiras. Ana temía que su audaz decisión de un solo día podría definir el resto de su vida. En la penumbra de la noche que seguía, se preguntaba si realmente estaba lista para arriesgarlo todo, o si la realidad que creía conocer era solo una burbuja a punto de estallar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo?
Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ana se giró de nuevo, sintiendo el sudor acumulado en su frente y el peso del dinero que aún sostenía entre sus dedos. ¿Qué oscuro secreto esconden?, pensó mientras miraba a la familia que acababa de salvar. Sus corazones latían desbocados, pero estaban a salvo. La madre, a quien había llamado Valeria, le sonrió, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de gratitud y temor. Ana sintió una necesidad creciente de saber más, de desentrañar ese misterio que le dejaba un nudo en la garganta. De repente, el hombre del sombrero de ala ancha avanzó hacia ella. Sus pasos eran tranquilos, pero decididos. Cuando su mirada se encontró con la de Ana, un escalofrío le recorrió la espalda. El desconocido se detuvo a un par de metros de distancia y, sin apartar la vista de sus ojos, dijo en un tono grave: «No te dejes engañar por lo que ves». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ana, la inquietud brotando desde su interior. La voz del hombre era profunda, cargada de secretos. «La familia no es lo que parece. Ellos no huyeron del fuego solo por accidente». Ana sintió cómo el aire se le hizo denso. «¿Qué significa eso? ¿Qué sabes?», insistió, mientras la multitud seguía murmurando entre sí, sus palabras inusuales resonando como ecos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con aprensión. El hombre respiró hondo. «La familia tiene un pasado oscuro, un secreto que podría cambiarlo todo. Pero si hablas, podrías encontrarte en serios problemas». Estas palabras se deslizaron en su mente como un veneno lentamente, llenándola de confusión. La madre Valeria se acercó con una prisa temblorosa. «Por favor, no le hagas caso. Solo está tratando de asustarte. Necesitamos irnos», imploró. La ansiedad en su voz era palpable. Pero Ana, en ese ambiente electrificado, sintió que las palabras del extraño eran quizás una advertencia que no podía ignorar. Un ruido impactante interrumpió su intercambio. Una explosión retumbó desde el edificio en llamas. Fragmentos de escombros volaron en todas direcciones. La multitud gritó y se dispersó, pero Ana no pudo apartar la mirada. A medida que el lomo se elevaba, una sombra se proyectó en la pared contraria. En medio del caos, una figura apareció. Una mujer con la cara cubierta y una mirada feral. Su presencia era aterradora, y sin pensarlo, apuntó hacia Valeria. Ana sintió que el corazón se le detenía. «¡Corre!», gritó, pero ya era tarde. La mujer desenvainó un objeto brillante del fondo de su abrigo. Un cuchillo. Un vaho helado le recorrió la piel, como si el tiempo se detuviera. Valeria retrocedió. Su rostro empalideció. La figura la acorraló, dispuesta a actuar. Todo sucedió en un instante. Ana vio cómo Valeria, desarmada y temerosa, trataba de proteger a sus hijos. Un grito desgarrador mostró la verdadera batalla entre la luz y la oscuridad. Ana dio un paso al frente. El instinto la llevó a luchar por esa familia a la que apenas conocía. La adrenalina la impulsó, pero su mente luchaba por encontrar respuestas. En medio del caos, la mujer sonrió, una mueca que hizo temblar a todos. «No puedes salvar lo que ya está condenado», rió con una voz escalofriante. Y en un instante, el mundo de Ana
se desvaneció. ¿Quién era realmente la familia que había rescatado? ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de sus ojos? La madre de los niños, atrapada entre la vida y la muerte, no parecía más que un peón en un juego mortal. Las llamas seguían devorando el lugar, pero el verdadero fuego estaba dentro de Ana, ahora desbordante de preguntas. ¿Era Valeria una víctima o parte del juego? Todo era más complicado de lo que había imaginado. Sin poder apartar la mirada del horror que se desarrollaba frente a ella, Ana se sintió descompuesta, perdida en un laberinto del que no sabía cómo escapar. ¿Qué haría ahora? La familia que había salvado y el oscuro secreto que escondían estaban a punto de arrojarla en un abismo del que quizás no pudiera regresar. Ana estaba paralizada por el miedo. La figura de la mujer con el cuchillo brillaba en medio del caos, como una serpiente lista para atacar. Valeria, con sus hijos apretados contra ella, estaba a punto de caer en la desesperación. El tiempo parecía detenerse. Cada esquema de escapas y cada grito se mezclaban en un maremoto de angustia. El pánico apretaba el pecho de Ana, pero en lo profundo de ella había una chispa de valentía. «¡Valeria, corre!», gritó, su voz resonando fuerte en la noche. Pero la madre parecía congelada, atrapada en una red de terror. La figura oscura avanzó con determinación, su mirada desenfrenada fija en la familia. De repente, en un movimiento inesperado, el hombre del sombrero de ala ancha se lanzó hacia la mujer. Con un movimiento rápido, la empujó de un costado, haciendo que el cuchillo cayera temblando. «¿Por qué estás atacando a esta familia? Porque ellos son la razón por la que estoy aquí», la mujer gritó, con una voz que se retorció con rabia. «Soy su madre, y ustedes no tienen idea de lo que han hecho». Ana sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. La mujer no era una agresora, sino una madre desesperada. La realidad se transformó. Valeria se quedó con la boca abierta, atónita. «¿Qué? No puede ser. Ellos me robaron a mis hijos», la mujer dijo, con lágrimas de rabia y dolor. La multitud murmuró, confundida y horrorizada. «Los cambiaron por un secreto que no deberías conocer». Ana miró a la familia, que había salvado. Valeria y su esposo parecían pequeños, apretados entre la niebla de la verdad que comenzaba a deshilacharse. Las miradas de admiración que antes le ofrecían ahora eran apenas un eco. ¿Qué secretos guardaban? ¿Qué los unía a esa mujer? «Nosotros no te robamos nada», dijo Valeria, aunque su voz sonaba más a un susurro que a una proclamación de inocencia. «No sé de qué hablas». «¿No? ¿Qué creías, querida? ¿Que se puede vivir sin las consecuencias de los actos? Lo que tú sabes, lo que tú has hecho, no lo olvides. Tu pasado te persigue, y yo estoy aquí para reclamar lo que es mío». Ana sintió que el aire se volvía espeso, angustiante. El dolor en la voz de la mujer era intenso. El horror de lo desconocido acechaba con una sombra ominosa. Los murmullos de la multitud se intensificaron. La incredulidad y el morbo flotaban entre ellos. El padre, con desesperación en su mirada, gritó: «No puedes hacer esto. No sabes nada. Nosotros tenemos que salir de aquí. ¡Atrás!». Sin embargo, las palabras fueron en vano. En un giro impactante, la mujer desenfundó un segundo cuchillo oculto. «No me iré sin mi familia», dijo,
Su voz firme, con un movimiento rápido, avanzó hacia la familia, y Ana sintió que su corazón se detenía. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo, pero aún había algo más. En el fondo de su ser, Ana sintió una conexión extraña, un hilo que la unía a esta mujer. Quizás había algo más que un fuego y secretos. Todo era un juego, un rompecabezas que apenas empezaba a revelar sus piezas. En un instante las llamas estallaron de nuevo, iluminando la penumbra y revelando un trozo de papel en el suelo. Ana se agachó, lo tomó y sintió que su corazón se hundía. El documento decía, acuerdo de adopción, y estaba firmado. El mundo se detuvo. ¿Qué eran realmente estas personas? Mientras las llamas devoraban el edificio, la verdad estaba a punto de salir a la luz, y Ana se dio cuenta de que había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en una historia en la que era más que una simple vendedora de flores. La vida, tal y como la conocía, estaba a punto de desmoronarse. Ana sostenía el papel en sus manos. El documento que decía acuerdo de adopción parecía pesar más que toda la carga de flores que solía llevar. Las llamas iluminaban el rostro de Valeria. Su mirada de confusión y terror se encontraba entrelazada con la de esa mujer angustiada. El aire se llenaba de gritos y sirenas, pero dentro de su pecho, Ana solo podía sentir el frío helado de la revelación. «Esto no puede ser», murmuró Valeria, su voz temblando como una hoja en otoño. «No sé de qué hablas, nunca te hemos robado nada». Las palabras le parecían vacías, flotando en el aire ardiente, mientras la otra mujer comenzaba a acercarse, cuchillo en mano. Ana dio un paso atrás. Su mente giraba vertiginosamente. Era como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Todo lo que creía saber se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podían estar relacionados? La confusión era un laberinto sin salida. De repente una idea brilló en su mente, tan brillante como el fuego que devoraba el edificio. Y si lo que había leído no solo implicaba a Valeria y su familia, sino que de alguna forma Ana también estaba atada a este oscuro secreto. Las llamas lanzaron chispa y luz, y en ese instante un grito desgarrador hizo eco en la noche. ¡Mamá! Era uno de los niños. A su lado, el hombre del sombrero de ala ancha dio un paso adelante. Se interpuso entre la mujer y los niños, pero Ana sintió que el hombre titubeaba, como si algo lo detuviera. «¡Lárgate de aquí!», gritó el padre, su voz resonante bajo el caos. Fue suficiente para que la mujer se detuviera por un momento. «Esos son mis hijos, los necesitaré de vuelta». La desesperación en su voz cortaba más profundo que el metal del cuchillo, y las llamas empezaron a reflejarse en sus ojos con una intensidad desbordante. De repente, en medio de la confusión, sucedió lo inesperado. Un estruendo ensordecedor proveniente del interior del edificio hizo temblar la tierra, y el llanto de la multitud se elevó a niveles agudos. Una explosión hizo volar escombros por todas partes. Ana sintió que todo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de polvo y gritos. Cuando la nube de humo se disipó, una figura emergió en el oscuro caos. Un hombre, con un aspecto conocido, apareció entre las sombras. La mirada fija en Valeria, sus ojos relampaguearon de furia y traición. Ana sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Era su hermano. «¡David!», exclamó Ana.
resonando como un eco en sus recuerdos. Él había desaparecido años atrás, una historia de dolor que Ana había aprendido a olvidar, pero allí estaba, con una herida abierta en su alma, lanzando miradas asesinas hacia Valeria. «Eres tú», musitó Valeria, su rostro ahora pálido como un papel. «Pensé que te había perdido». Las palabras flotaron, llenas de significado. Esa frase, aquella conexión hizo que todo el mundo se detuviera. Ana quedó congelada, su mente girando como una rueda descarrilada. ¿Qué significaba esto? ¿Era David parte de la historia que Valeria había tratado de ocultar? ¿O su reaparición traía consigo más preguntas que respuestas? El caos se había vuelto un rompecabezas turbio. Mientras el fuego devoraba el lugar y los gritos de los vecinos creaban una confusión ensordecedora, todos los ojos estaban ahora en ellos. Ana sintió que el aire se le escapaba. El dolor de la traición y el miedo se entrelazaban en su pecho. La verdad estaba allí, expuesta y ardiente como las llamas que iluminaban esa noche oscura. «Tú no puedes llevarte a mis hijos», gritó la madre con rabia, pero en su voz había un hilo de desespero. Ana se dio cuenta de que el verdadero secreto, el que había estado escondido en las sombras, ahora empezaba a dibujarse ante ella como un lienzo por llenar. ¿Y si todo lo que había creído sobre su vida estaba basado en mentiras? ¿Y si su hermano tenía un papel mayor en esta narrativa? Las llamas rugían, los murmullos de la multitud se desvanecían, y todo se convirtió en un eco distante. La vida que conocía se desmoronaba. La confrontación entre David y Valeria sería el catalizador de secretos que ni siquiera podían imaginar. Ana se sintió atrapada entre dos mundos, con el fuego a sus espaldas y un futuro incierto delante. Si estos secretos salían a la luz, nada volvería a ser igual. ¡Qué horror se revelaría! ¿Quién realmente era la familia que había salvado? Su vida entera estaba a punto de cambiar. Ana observaba a su hermano, David, con el corazón latiendo en su pecho. Las llamas destacaban su rostro, iluminando sus rasgos de manera que parecía un fantasma del pasado. Valeria, temblando, se encogía hacia los niños, como si pudiera protegerlos de la tormenta que se avecinaba. La revelación de que esa mujer desesperada era su madre había quebrado algo dentro de ella. El caos alrededor solo amplificaba el horror que se abría como un abismo ante los ojos de todos. «¿Por qué estás aquí, David?», preguntó Ana, su voz temblorosa apenas capaz de atravesar el estruendo de los gritos. Detrás de ella, la multitud estaba dividida entre el miedo y la curiosidad. Murmullos de confusión zumbaban como abejas en el aire espeso. El aire se volvió helado, un toque de amenaza palpable en cada respiración. «¿Por qué siempre te mientes a ti misma?», respondió él, con una furia que resonaba en su voz. «Nunca has querido ver la verdad. Ellos no son quienes dices que son. Te han mantenido en la oscuridad». Valeria, ahora visible, dio un paso adelante. «¿Qué tonterías dices?». Su voz era un susurro ahogado, repleto de angustia. El fuego seguía rugiendo a sus espaldas, pero ella podía sentir que el verdadero infierno estaba surgiendo con estas revelaciones. «Mamá», gritó uno de los niños, brazos extendidos hacia la mujer, en habilidoso equilibrio emocional. Entre la locura y la desesperación, Ana, atrapada entre dos fuerzas opuestas,
sentía que su corazón se rompía. Todo lo que había conocido, cada pequeño hilo de su vida, parecía deshacerse como cenizas en el viento. «Son mis hijos», continuó la mujer. Su voz contenía tanto ardor que, a pesar de todo, Ana no pudo evitar sentir compasión. «Y yo no haré que me los quiten. No de nuevo». La lucha en sus ojos había cambiado de ser violenta a una súplica. Pero de repente un sonido desgarrador, como un trueno, retumbó con una explosión detrás de ellos. Un pilar del edificio colapsó, lanzando escombros por los aires. Ana, paralizada por el horror, vio que David se abalanzaba justo en el momento adecuado, empujando a Valeria y a los niños hacia un lado, salvándolos de la lluvia mortal de fragmentos. Ella sintió un golpe en el estómago, asustada por la posibilidad de que el caos se llevara lo único que le quedaba. «Ahora no es momento para pelear. Tenemos que salir de aquí», grita David, empujando a la madre hacia la salida. Su expresión era una mezcla de rabia y pánico. Sin embargo, entonces algo inesperado sucedió. Valeria, en una explosión repentina de energía, tomó el cuchillo con ambas manos. Ana sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz un hilo de pánico. «No, no lo hagas». La sombra de lo que podía pasar se cernió sobre ella como un manto oscuro. En ese instante, la mujer que parecía ser la madre de los niños dio un paso adelante. Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador brotó de sus labios. «¡Esos no son mis hijos!». La revelación fue como un disparo. Impactó en el aire, cortando la confusión en 1000 pedazos. Los murmullos de la multitud se intensificaron. La incredulidad llenó el espacio. Valeria, paralizada, dejó caer el cuchillo. «¿Qué dices?». El horror en su voz era palpable. «Ellos son de otra familia». «Tu familia». Las miradas se cruzaron. Ana temblaba, aún atrapada entre el amor y el horror. Las llamas, las explosiones, el caos, todo giraba a su alrededor. El eco de la verdad repiqueteó en su mente, llenándola de dudas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ana sintió el dolor de una vida llena de indecoros dolorosos. Su mente giró en múltiples direcciones, buscando sentido en lo absurdo. ¿Y si su pasado estaba entrelazado con este horror? ¿Y si David nunca tuvo que desaparecer? ¿Si la verdad siempre había estado ocultando a su familia? Todo se oscureció a su alrededor mientras la noche devoraba el día, y cada rostro en esa multitud clamaba por respuestas. La revelación de la verdadera identidad de los niños llenó el aire de un frío espeso. Valeria y la mujer intercambiaron miradas cargadas, cada una con una historia rica pero trágica. El ruido se atenuó y Ana pudo escuchar su propia respiración en el vórtice de esa realidad emergente. Mientras el edificio crujía a su espalda, sintió que el mundo se tambaleaba, girando y sacudiendo todo lo que creía saber. Una sombra pugnaba por emerger, y con ella un secreto a voces que podría cambiar no solo su vida, sino todo lo que pensaba amar. ¿En quién podía confiar ahora, si todo se desmoronaba y nadie era quien decía ser? Las llamas danzaban, pero dentro de ella estaba el fuego de la confusión y la necesidad de descubrir lo que exactamente significaba ser familia.
Ana estaba atrapada en un torbellino de emociones. La revelación de que Valeria y su familia no eran quien decían se cernía sobre ella como una sombra. Los murmullos de la multitud se intensificaban, el aire se volvía pesado, y una mezcla de pánico y desesperación recorría su cuerpo. ¿Qué verdad se escondía tras aquellas llamas? El fuego detrás de ellos crepitaba, iluminando los rostros pálidos de los presentes. Valeria, con los ojos desorbitados, se aferró a sus hijos, su mirada en blanco llena de horror. «No, esto no puede estar pasando», gritó mientras la desesperación la consumía. David, con una furia contenida, se preparaba para dar la respuesta que todos temían. Corroboró la escena. La madre que había visto como una víctima, ahora era parte de un rompecabezas mortal. «Esto es una locura», gritó David, intentando calmar la situación. «Tienes que entender, Valeria. Ellos no son tus hijos, son míos». Una risa estridente rompió el caos. Ana giró la cabeza. Era la mujer, con el cuchillo, quien se había mantenido al margen hasta ahora. «Siempre supe que el pasado te perseguiría», dijo, burlándose de Valeria. «Nunca podrás escapar de lo que hiciste». El aire se volvió helado. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer avanzó, el cuchillo brillante en su mano, como si fuera un faro en la oscuridad. «Tú, Valeria, creíste que podrías borrar el dolor de una vida entera, pero aquí estoy, lo haré público. Este secreto que tanto temías saldrá a la luz». Ana notó cómo los rostros de los testigos se tornaban aún más pálidos. Sus murmullos se transformaron en un lamento colectivo. «¿Qué ha pasado realmente?», preguntó una voz temblorosa desde el fondo. Todos la miraron, expectantes y aterrados. Al mismo tiempo, Valeria tropezó un paso atrás, el horror cubriendo su rostro. «No tienes idea de lo que hablas», susurró. Su valentía se desvanecía, pero la mujer no mostraba compasión. «Oh, preciosa Valeria, he estado observándote. Sabía que el día llegaría. Estás en mi camino, y esto no es algo que esté dispuesta a permitir». En ese momento, una explosión sacudió el lugar. El sonido fue ensordecedor. Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El cielo se oscureció momentáneamente con los escombros que volaron por los aires. Instintivamente se lanzó al suelo, cubriendo su cabeza. Cuando se reincorporó, el caos había explotado en medio de gritos y confusión. La multitud se dispersaba en todas direcciones. Pero algo inusual ocurrió entre todo: el pánico. Ana, al levantarse, vislumbró un destello de movimiento en el suelo. Con el corazón palpitando, se acercó, y cuando el polvo comenzó a sentarse, recogió un objeto, una pequeña caja de metal. Al abrirla, se congeló. Dentro había fotografías, una de las familias, que mostraba a Valeria con un niño que Ana reconoció de inmediato. Era David. Ana sintió un nudo en la garganta. Las piezas empezaban a encajar, pero había más que eso. Detrás, otra imagen revelaba a un padre diferente, a un hombre que no reconocía. «¿Quién es este?», murmuró, sus manos temblorosas batallando contra la confusión. En ese instante, el caos retrocedió. La verdad estaba al borde de salir a la luz. La revelación era más impactante que el fuego que los rodeaba. La mujer con el cuchillo se dio cuenta de la caja en manos de Ana. Su rostro palideció. «No, tú no deberías tener eso», gritó.
su voz llena de terror. Ana miró a Valeria, luego a David, y sintió que una tormenta estallaba en su interior. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué relación hay entre ustedes? Una pulgada de claridad cortaba la confusión, pero todavía había preguntas que retumbaban en su mente. Las llamas siguieron ardiendo, pero el verdadero infierno estaba en la revelación que había desencadenado. La mirada que Valeria le lanzó a David era de súplica, pero también de traición. Ana se dio cuenta de que allí, en medio de aquel caos, tanto Valeria como el desconocido que se hacía llamar madre estaban atrapados en una red de engaños que podía romperlos a todos. Las piezas se entrelazaban con una rapidez siniestra. Y podría ser que toda la vida de Ana, cada sonrisa y cada lágrima estuviera construida sobre un engaño monumental. El fuego iluminaba sus miradas, y en el clamor de la violencia, cada uno se preguntó, ¿qué otra verdad quedaba por descubrir? ¿Quién era realmente la familia que había querido salvar? Era un abismo de preguntas y un camino hacia lo desconocido, donde cada respuesta traería consigo más caos, y la verdad achicharraría ilusiones. Ana sostenía la caja en sus manos, el pulso acelerado mientras sus ojos recorrían las fotografías. El rostro de David, más joven y lleno de vida en una de ellas, contrastaba con la dura realidad del momento. Las llamas eran un rugido en su espalda, así como el caos que se desataba a su alrededor. Valeria había cambiado. Sus cejas se fruncían en ansiedad, un súbito temor reflejado en su mirada. ¿Qué significa esto?, gritó Valeria, tomando un paso hacia Ana, su voz entrecortada por la desesperación. «Devuélvemelo». Ana sintió que el aire se le escapaba. «Son tus hijos. Pero, ¿quién eres realmente? ¿Qué secretos has ocultado?». Las palabras brotaron de ella como un torrente. Todo lo que había creído se desmoronaba, pero la mujer con el cuchillo aún permanecía. Sus ojos relampagueaban con una mezcla de furia y locura. «Tú no deberías estar aquí. Eres una intrusa», la mujer gritó. Su voz era como un cuchillo afilado cortando el aire. A todo esto, un estallido resonó, y la tierra pareció temblar bajo pies. Era como si el universo se alzara en contra de ellos. Las palabras volaban por el aire, mientras las llamas devoraban los restos del edificio. De pronto, algo impactante ocurrió. La mujer se lanzó hacia Ana, pero en una fracción de segundo hubo un destello, una explosión sorda, y la figura de David atravesó el aire, empujándola hacia el lado. Ana sintió un tambor en su corazón. Un dolor punzante se alojó en su pecho. «¡David!», gritó, pero lo que vio a continuación la dejó sin aliento. Un disparo resonó en la noche. El estruendo hizo eco. La multitud gritó. Se agachó, se dispersó. «No», pensó Ana, casi sin poder procesar. David cayó al suelo, una expresión de incredulidad marcada en su rostro. La mujer de cabello oscuro se rió, como un eco demoníaco. «La verdad te hará libre, Valeria, pero no de este mundo». Su risa reverberó entre ellos como un canto maligno. Ana tropezó hacia David. David no. Las manos de ella temblaban mientras se agachaba. La sangre manaba de una herida en su costado, un rojo brillante que saturaba la escena, bañando todo en un horror que parecía interminable. Sus ojos se encontraron, y en su mirada había una mezcla de confusión y sufrimiento. «Eran mis niños, Ana. Siempre lo supe», logró murmurar él, con voz silenciosa.
Las palabras parecían pesar más que las llamas que devoraban el entorno. Ella lo abrazó. Horror y dolor crudo abarrotaban su pecho. La multitud resonaba en pánico, pero nada parecía importar. Solo había espacio para un profundo vacío. Y entonces el giro llegó. «Ellos no son tus hijos, David», dijo de repente la mujer, con una frialdad que helaba la sangre. «Ellos son el resultado de un plan, un experimento». Sus ojos destilaban un desprecio que quedaría grabado incluso entre llamas. «Es solo una marioneta en un juego mucho más grande». Ana sintió que se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo?». La confusión latía en su mente. El nudo en su garganta se apretaba, haciéndole difícil respirar. Cuando miró más allá, vio a Valeria mirando a la mujer, horrorizada. La verdad, aquella oscura verdad, los atrapaba en su manto. Las llamas ardían alrededor, iluminando el caos. El sonido de sirenas resonaba en el fondo. «Yo les di lo que querían», decía la mujer, como si todo fuera un juego, y ahora esta historia llega a su fin. Ana miró a David, sintiendo como si todo lo que conocía desapareciera. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con voz casi inaudible, pero lo que su corazón pedía era claro. Era libertad y verdad. Sin embargo, el horror se cierne. La mujer sonrió, un gesto gélido. «Los secretos no solo se guardan, Ana, se revelan. Estás en medio de algo más grande de lo que parece». Y con un movimiento rápido, empujó a Ana hacia un lado. El tiempo se ralentizaba. Los ojos de ambos se encontraron. Nada volvería a ser igual. La vida de Ana, el fuego, el caos, los secretos y traiciones, todo estaba por desgajarse. En un instante, todo cambió. Una explosión iluminó la noche mientras la verdad emergía de las sombras. Las llamas devoraban lo que quedaba, y con los gritos resonantes de la multitud, Ana se dio cuenta de que el camino por delante estaba lleno de preguntas. ¿Quién era ella en esta compleja trama? ¿Y qué tan lejos llegarían los secretos ocultos? Ana sostenía la caja en sus manos, hipnotizada por las fotos. El tiempo parecía detenerse. El rostro de David, lleno de vida, se superponía a la brutal realidad del momento. Las llamas saltaban detrás de ellos. El caos resonaba cual eco espeluznante que envolvía la noche. «Son tus hijos, pero ¿quién eres realmente?», le preguntó a Valeria. Sus palabras penetraban el aire cargado de humo. El sonido de un disparo resonó en el aire. El miedo se desplegó como un velo. Una figura emergió del caos. No era otra que la mujer que había estado entre ellos, ahora con el cuchillo en la mano. Su rostro fulguraba con una convicción extraña. «Es hora de que sepa la verdad», dijo con una voz helada que cortaba la confusión. «No más mentiras». La mujer avanzó, el aire vibrando con la tensión de su amenaza. Ana sintió un escalofrío que recorría su columna. La sensación de peligro la mantenía en alerta máxima. Un giro, un movimiento. Las llamas ladraban cerca, devorando lo que quedaba del edificio. Pero la verdad que aún estaba oculta sacudió el suelo bajo sus pies. De repente, mientras la mujer parecía lanzarse hacia Ana, algo ocurrió. Un crujido terrible resonó en el fondo y una parte del edificio colapsó. Los escombros cayeron entre ellos, generando un manto de polvo y sombras. Fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. Cuando el polvo comenzó a sentarse, Ana notó algo debajo de un trozo de concreto. Se acercó, su corazón latiendo con fuerza,
y lo sacó. Era un objeto metálico que resplandecía tenuemente a la luz de las llamas. Al sacarlo completamente del polvo, Ana se dio cuenta de lo que era. Una medalla con el emblema de una organización. Los recuerdos la golpearon de golpe. Su madre, su infancia, momentos que pensó olvidados. «¿Qué es esto?», balbuceó, mientras miraba a Valeria, incapaz de contener la confusión. La mujer con el cuchillo quedó paralizada, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser», exclamó, sus ojos llenos de terror. «Tú no puedes ser parte de esto». Ana sintió que el fondo de su mundo se sacudía. «¿Qué significa? ¿Por qué me dices eso?». El caos seguía a su alrededor, pero su mente giraba, intentando encajar las piezas de un rompecabezas imposible. La medalla pesaba en su mano, como un vínculo con un pasado que nunca había querido enfrentar. Tu madre no solo fue una vendedora de flores. Ella estuvo involucrada en cosas más oscuras. Nunca te lo dijo porque no quería que te hundieras, dijo la mujer, su voz temblorosa. Estuve buscando por años, Ana, luchando por descubrir la verdad. El corazón de Ana se detuvo. La mirada de Valeria era un mar de incredulidad y miedo. ¿Involucrada en qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. La mujer hizo un gesto con el cuchillo, cada movimiento rebosante de rabia y dolor. En un juego más grande, y tú eres una pieza clave en él. Entonces, una sacudida recorrió el suelo, y el estruendo de sirenas se acercaba, pero no retardó lo que estaba por ocurrir. La mujer les lanzó una mirada intensa. Debemos salir de aquí, todos, pero tendrán que elegir su bando, porque a partir de este momento no habrá vuelta atrás. De pronto, como un trueno, una figura apareció entre el humo y las llamas. Era la figura de un hombre más allá del peligro, y cada paso que daba resonaba con una autoridad confiable. Ana sintió su corazón latir con fuerza. Murmuró, y en su voz había un eco de esperanza. Esta palabra no estaba preparada para ser pronunciada, pero sus labios la dejaron escapar. Los ojos de la mujer se agrandaron. Una mezcla de desprecio y reconocimiento se dibujaba en su rostro. El caos alrededor se desvaneció momentáneamente, y en ese instante, el mundo de Ana se rompió en fragmentos. Lo que alguna vez creyó, todo lo que pensó saber, estaba a punto de ser eclipsado por una verdad más oscura de lo que jamás imaginó. Piezas de un rompecabezas que nunca supo que debía armarse ahora iluminaban las sombras. Y si su historia, su vida misma, era un elaborado juego de secretos en el que ni ella ni David serían los verdaderos protagonistas. La mirada de su padre se encontraba con la suya, llena de cosas no dichas y de secretos que habrían de revelarse antes que el último aliento fuera tragado por el fuego. Ana sostenía la medalla en sus manos, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. El hombre que había identificado como su padre se acercaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de amor y terror. «Ana, debes escucharme», comenzó a decir, pero su voz se perdió en el caos que resonaba a su alrededor. Los gritos de la multitud y el crepitar de las llamas se mezclaban en un eco aterrador. La mujer con el cuchillo, pálida y llena de rabia, retrocedió un paso. «No, él no es tu padre», gritó,
señalando a la figura masculina que avanzaba. Lo verdadero es que estás en medio de todo esto, hija. Lo que crees saber es solo la punta del iceberg. Sus ojos centelleaban con una locura desesperada que hacía que Ana sintiera un nudo en el estómago. David, aún en el suelo, dio un grito de dolor al ver la escena. ¡Ana, cuidado! La advertencia llegó tarde. En un movimiento brusco, la mujer lanzó el cuchillo, y Ana sintió que todo se ralentizaba. El aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. ¡No! Ana gritó, extendiendo la mano, pero ya era demasiado tarde. El cuchillo atravesó el espacio, impactando en el costado del hombre que se hacía llamar su padre. La escena se congeló. Las sonrisas se desvanecieron de los rostros, y el eco del impacto se disipó. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¡Papá!», aulló, cayendo de rodillas mientras él se derrumbaba, una sorpresa incrustada en su rostro. La sangre comenzó a brotar, saturando la camisa de su padre. Valeria gritó, la desesperación resonando en su voz, mientras sus hijos se aferraban a ella, horrorizados. La mujer con el cuchillo ya no lucía segura de sí misma. Su risa se convirtió en un grito aterrador. No sabía que él era tu padre. Esto lo cambia todo, murmuró. Sus ojos recorrían la escena, buscando una salida a la locura que había desatado. La multitud se agolpaba, observando horrorizada. El aire se tornó espeso, y los murmullos comenzaron a florecer. «¿Qué está pasando?», preguntó alguien. Las miradas eran una mezcla de miedo y curiosidad. Ana, aturdida, sintió cómo el dolor y la confusión la ahogaban. Nunca había imaginado que su vida se iría al traste de esta manera. Y en medio de las llamas y el caos, ocurrió lo inesperado. Una explosión resonó de nuevo, seguido de un grito desgarrador. Ana levantó la mirada. La mujer había caído de rodillas, su rostro ahora surcado por lágrimas. «No, no puedo haber hecho esto», exclamó entre sollozos. El cuchillo cayó al suelo, olvidado. David se movió, mientras el hombre caía al suelo. Todo el sufrimiento se reflejaba en su mirada. «Ana, escucha, no hay tiempo. Todo lo que creías. No éramos la familia que pensabas. Había más en juego». Y las palabras, siempre llenas de tanto significado, se desvanecieron en el aire sobrecogedor. Una nueva figura emergió del humo. Era un hombre con una mirada familiar, un espejo del pasado, pero su rostro era más estirado, sus ojos más oscuros. «¿Qué has hecho?», preguntó, acercándose a la mujer. Su voz gruesa y temblorosa. Ana sintió que el corazón se le detenía. «¿Eres tú? ¿Por qué estás aquí?». El hombre asintió, y el tiempo se detuvo nuevamente. Todo lo que ocurrió, todo esto ha sido un plan, una trampa. Necesitamos a Ana. Su vida está ligada al secreto que se ha mantenido oculto tanto tiempo. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. Las miradas estaban fijas en Ana, y su mente giró a una velocidad vertiginosa. «¿Qué secreto? ¿Qué es todo esto?», gritó, sintiendo que la presión la aplastaba. La mujer, ahora en el suelo, miraba a Ana como si en sus ojos hubiera un rayo de esperanza mezclada con horror. Y entonces la verdad se asomó en el aire. Ana jamás había sido solo una vendedora de flores. Las llamas, la adrenalina, los secretos eran su herencia. La realidad se precipitaba hacia ella. «Espera, ¿qué significa esto?». Todo se desmoronaba. Ana temía ser la pieza que encajaba en un juego que jamás había querido.
El fuego continuaba devorando lo que quedaba de aquel lugar, pero ahora su vida estaba en juego. ¿Quién era ella realmente? No podía volver a ser la misma después de descubrir que, en el trasfondo, todo lo significativo se había reconfigurado. La incertidumbre pesaba en el aire, mientras su padre, su verdadero padre, caía en silencio y el caos la envolvía. El futuro se presentaba como un misterio aterrador. La historia que creía conocer había sido un engaño. ¿Qué haría ahora? ¿Y si todo había sido solo un Shara? Con cada latido, la pregunta se intensificaba. ¿Podría escapar del inexorable juego que había atrapado a su familia en una red de secretos? Ana se arrodilló junto a su padre, el hombre caído, sintiendo cómo la vida se desvanecía en su mirada. Las llamas danzaban detrás de ellos, iluminando la angustia que llenaba el aire. «¡Papá, no!», gritó, las lágrimas brotando sin control. La agonía se apoderaba de su pecho, nudos de desesperación atormentándola. David miraba con horror y el sudor empapaba su frente. El tiempo parecía congelarse. Cada segundo era un latido perdido. «No hay tiempo, Ana», murmuró él, su voz debilitándose. «Necesitas saber la verdad sobre lo que tu madre hizo». «¿Qué tuvimos que hacer para protegerte?». Las palabras colisionaban en su mente. ¿Qué verdad? La mujer con el cuchillo se levantaba, sus ojos en llamas con furia y locura. Sin avisar, se acercó, dispuesta a terminar lo que había comenzado. Ana, desesperada, empujó a su padre y se interpuso entre él y la mujer. «¡Detente! ¡No puedes hacer esto!», gritó, el corazón palpitándole en la garganta. «Solo deja de perseguirnos». Las llamas crepitaban y el estruendo del caos resonaba tras ella. «Ella es un peligro, Ana. Siempre lo ha sido», dijo David, su voz temblorosa y llena de temor. «Nos ha estado buscando, pero ahora debes elegir». Ana sintió enseguida el peso de la decisión. Con cada segundo que pasaba, la realidad se desmoronaba. La mujer con el cuchillo esbozó una sonrisa burlona, desbordante de locura. ¿Elegir? ¿Qué sabes tú de elecciones? He perdido todo por culpa de tu familia. Y si no obtengo lo que quiero, nadie estará a salvo. Su risa resonó, un eco escalofriante en la noche oscura. Ana sintió que el aire se le escapa entre la desesperación y la rabia. Con una valentía repentina, se volvió hacia su padre, sus ojos llenos de determinación. «Dime la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué es este secreto del que hablan todos?». Las paredes de su mundo empezaban a resquebrajarse. Ya no podía seguir ciega. El hombre la miró con ternura. «Es un legado oscuro, Ana. La familia ha estado involucrada en cosas que nunca quise que supieras. Pero eres parte de esto, más de lo que imaginas». Ana tragó difícilmente. En ese momento, comprendió que la vida que había conocido se desmoronaba. «No debes escuchar eso», gritó la mujer, su voz como un filo afilado. «No quieres saber lo que hay tras esta familia. Es un horror». La advertencia sonó como una bomba, resonando en su mente. Y en ese instante, el edificio crujió nuevamente. Otro pedazo se desplomó en un estruendo ensordecedor. Ana se lanzó hacia adelante, agarrando al hombre del suelo. «Vamos, debemos salir de aquí», gritó, su voz un grito de esperanza en medio del caos. Juntos, comenzaron a moverse, pero la mujer se interpuso, su cuchillo reluciendo en la luz del fuego. «¡Ana!»,
¡Cuidado!, aulló David. Pero el inminente peligro estaba presente. Sin pensar, Ana corrió hacia la mujer. En un impulso, desvió su mirada, y fue suficiente. El cuchillo pasó de largo. «Esto no termina aquí», gritó la mujer, mientras caía. Ana sintió que los sonidos del mundo se desvanecían. Era un momento de triunfo efímero, y el peso de la verdad inmediata se cernía sobre ella, repitiéndole que el destino de su familia y su historia no podían ocultarse más. La multitud miraba con asombro mientras Ana ayudaba a su padre a levantarse, su cuerpo tambaleándose. «Vamos», dijo, el sudor corriendo por su frente, mientras peleaban contra las llamas que se arremolinaban. Una última mirada a la mujer, quien ahora se encontraba en el suelo. Quedó en su mente. Ella había cambiado, pero el horror de su legado permanecía. Cada paso se sentía como un eco reverberante en su camino. Juan y David, juntos, escapaban a la nada, cada trozo de la historia aún sin revelarse. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón pesado, Ana comprendió. No todo estaba perdido. El camino sería largo y difícil, pero había luz al final. Cuando finalmente alcanzaron la salida, miraron hacia atrás. Las llamas consumían el caos y la verdad redentora. «Lo que haremos desde ahora será diferente», expresó su padre con determinación, mientras Ana veía de reojo por última vez a la mujer, atrapada entre sombras. La noche se desvaneció lentamente, y aunque el camino que les esperaba era incierto, Ana supo que no estaban solos. Y tú, querido lector, ahora que has llegado al final de esta intensa historia, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué crees que pasará después? Quiero escuchar tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. La historia continúa, y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.